Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. La gestión de nuestro siguiente entrevistado tiene impacto en miles de personas, o debiera tenerla. Es el secretario general de un organismo que lidera las políticas públicas frente al consumo de sustancias en nuestro país. La prevención, la rehabilitación, la articulación entre instituciones y cómo hace el Estado para llegar a tiempo son algunos de los desafíos del doctor Gabriel Rossi, a quien le damos la bienvenida. Gabriel, muchas te gracias consta por la que es un invitación. gusto recibirte. Un honor estar acá. Bueno, muy bien. Bueno, menuda montaña a la que hay que subirse para resolver esto, ¿no? Sí, pero estamos, contentos. Me parece que la función pública es como, viste que siempre se critica mucho, pero hacer política pública es difícil, no es nada fácil. Hay que equilibrar una serie de parámetros que realmente son como importantes. Y bueno, y hay que tener paciencia también, ¿no? Pero tener convicciones y tener, creo que, líneas de trabajo claras. Decir, bueno, voy a intentar hacer esto, esto y esto, ¿no? Y hablando de de es lo que vamos a hacer. Vamos a plantear el 26, vamos a plantear las líneas estratégicas de lo que queremos hacer en estos 5 años, para después hacer una consulta popular para finalmente en diciembre presentar la estrategia global. Perfecto, ya nos vas a definir bien más o menos por dónde irían esos ejes. Uruguay fue el primero en regular el tema de cannabis, tuvo una dimensión importante, sobre todo en nuestra autoestima, dijimos fuimos los primeros, en fin. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que nuestro mayor problema no era el cannabis, sino que hoy quizás está, basándose en la evidencia, en los últimos datos, en el alcohol, en el tabaco. Primero, cuesta correr el eje de la discusión cuando se trata de que atrás hay grandes industrias que generan, en el caso del alcohol, un montón de dividendos para el país, y en el caso del tabaco un montón de enfermedades también, y de puestos laborales. Nosotros tenemos, la gente te dice, bueno, ¿cuál es la peor droga? ¿No? Y nosotros decimos que no hay una peor droga, porque eso depende también del consumidor, ¿no? Claro. Para el tabaquista será el tabaco, esto depende un poco de la situación y de la persona. Pero si hablamos de algunos elementos que digamos, bueno, nos ponemos a ver en el tema muertes, por ejemplo. En el tema muertes, lo que más genera muertes es el alcohol y el tabaco, sin duda, pero por robo, ¿no? Después hay percepciones en cuanto al tema de la seguridad, por ejemplo, y ahí metemos al tema de la pasta base. Nosotros quisimos planteamos de empezar por distintas sustancias, ¿no? Y empezamos por el tema de las bebidas energizantes, porque es algo que es lo que, si uno ve una gráfica, lo que más ha crecido en el consumo de los adolescentes. Con menor percepción de riesgo. Con menor percepción de riesgo, con una bebida que es comprada por los padres para que los chiquilines hagan algo mientras yo tomo alcohol, y que muchas veces se utiliza con el alcohol para tratar de equilibrar, ¿no? El alcohol te duerme y la bebida energizante te estimula y te despierta. Entonces lo que plantea el Observatorio de Drogas es que si alguien consume solo alcohol o consume alcohol con energizantes, tiene 3 veces más posibilidades de intoxicarse si lo hace con energizantes que si lo hace solo. ¿Por qué? Porque el alcohol te duerme y vos tomás la bebida energizante, te despertás y seguís tomando. Entonces, en la medida que seguís tomando, porque te despertó el energizante, tenés más chance de intoxicarte. Ahora, también es una política dirigida más a la clase media, ¿no? Porque ¿quién compra el energizante? Sí, a la población general, y a las modas que tienen que ver con los consumos, ¿no? El consumo del rendimiento. De los inicios, ¿viste que siempre está como el tema de cuál es la droga de inicio, ¿no? Y ahora, en este sentido, las bebidas energizantes pasan a ser, por lo menos en el Uruguay, una de las drogas de inicio. A 13 años, ¿no? O sea, a 13 Sí, años ya tenés años. un consumo importante. Sí, y en menores de 14 años se consume un 60% consumen bebidas energizantes y un 40% alcohol. O sea que hay mucho más bebidas energizantes que alcohol en el consumo de los más chicos. Pero no la van a prohibir, ni tampoco van a prohibir la venta a menores de 18 años. Lo que pasa es que también el tema de la regulación, la gente te dice, bueno, hay que hacer un decreto, ¿no? Estuvimos viendo y no había mucha evidencia con relación a los pocos países que habían prohibido la venta.
Y el tema de la regulación también puede pasar por casa, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del tabaco y la incidencia que tuvieron los preescolares para que los padres dejaran de fumar adentro de casa, ¿no? Y esto no había ninguna normativa, pero venían los escolares, le decían en la escuela, mirá, no se puede fumar en ambientes cerrados, e insistían con sus padres. Y esto es regulación de alguna manera, a través de la prevención, o sea que hay cosas que se pueden hacer y no necesariamente con un decretazo, que a veces esos decretos tienen poca incidencia desde el punto de vista... Sí, a veces ni se aplican, ¿no? Sí, terminan no aplicándose. y tiene que estar sentido por la población también, ¿no? Digo, yo creo que, por ejemplo, todo el tema tabaco, que nosotros fuimos muy exitosos, hubo todo un trabajo previo, no vino primero el decreto y después... No, hubieron otras situaciones que hicieron a esto que nosotros llamamos psicoeducación, ¿no? A contar un poco a la población qué es lo que pasa. Gabriel, pero estás poniendo también, comprendo el punto, pero estás poniendo la responsabilidad solo en las familias. Te digo, hay investigaciones, por ejemplo, y las conoces bien, en torno al alcohol, a la venta de alcohol, evidencia nacional como la de Paul Ruiz, que lo debes haber leído, o internacional como la de Pautasi, que dicen que, por ejemplo, en el caso del alcohol, la cercanía del expendio aumenta significativamente la compra de alcohol por parte de menores. Bueno, ahí el Estado puede actuar en el caso de los energizantes o del alcohol. Y acá hay una ley que prohíbe la asociación de la cultura y el deporte con la satisfacción de tomar alcohol. Sin embargo, la selección uruguaya de fútbol la auspicia por lo menos 2 energizantes y una cerveza. Sí. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo se resuelve esto? Mirá, yo creo que en el tema alcohol es realmente como bien complejo, ¿no? Es muy complejo. Hay una ley que hay que hacer que se cumpla en su totalidad. La ley también es una ley que no es muy exhaustiva en esto que tú decís. Todo el tema que tiene que ver con la prevención ambiental. La prevención ambiental es muy efectiva. La prevención ambiental, para que se entienda, es lo que se hizo con el tema tabaco, de que no haya en el ámbito público, claro, visualmente, situaciones vinculadas a ese producto, ¿no? Digo, se sacó todo y bueno, y eso es muy efectivo, no solo con el tabaco, sino con otras sustancias. Lo que pasa que, hay muchas situaciones, ¿no? Digo, en cuanto al tema del alcohol, se hicieron 2 proyectos de ley en el primer gobierno de Frente Amplio, en el segundo, y recién en el tercero se pudo concretar esta ley, que realmente tiene como muchos déficits desde mi punto de vista, ¿no? ¿Y la Junta Nacional de Drogas puede hacer algo para impulsar que...? Primero podemos hacer que la ley se empiece a plantear y a efectivizar esto que no está del todo no está reglamentado todavía, ¿no? No, viste que está todo el tema, por ejemplo, deliveries de alcohol, ¿no? Digo, adolescentes que consumen, llaman, o sea, como que no hay una clara reglamentación y además un claro acatamiento de mucha gente en relación a esto. Tampoco hay mucho interés me parece a mí, en instrumentarla. Gaby preguntaba, ¿no? El tema digamos, de las resistencias comerciales, pero también las resistencias culturales. O sea, me imagino que la resistencia cultural a legislar sobre el alcohol es mucho más elevada que sobre cualquier otra sustancia, ¿no? Totalmente. Fíjate que yo creo que lo único efectivo, y esto deberemos estar de acuerdo, que en el tema del alcohol fue el 0,0 del tránsito, ¿no? Sí. Digo, en eso hubo como un cambio cultural de que la gente a regañadientes igual, pero trata de acatar esto, ¿no? Pero en otros ámbitos, en el tema del alcohol, no hubo ningún cambio. Y tiene que ver con nuestra identidad, si querés, con nuestra cultura, con que te juntás con alguno a tomar una cerveza, te vas a tomar un whisky, y también con nuestra idea de la diversión, ¿no? Entonces, está muy arraigado. Y ahí no es fácil plantear en esto que yo decía, no es fácil plantear algo que culturalmente esté caminando en contra. Pero te pregunto, ¿tú estás dispuesto a transar eso porque es antropológico y casi que acompaña la historia de la humanidad, el alcohol, y meterte con el alcohol de alguna forma es meterte con la esencia del humano, y entonces prefiero que haya muertes a cortar ese vínculo tan profundo? Yo creo que la idea no puede ser, y en este país tenemos como mucha experiencia en eso, la idea no puede ser prohibir en este caso nada. Yo sigo en la misma línea de esto de la cultura del alcohol, me junto con mis amigos y tomo alcohol, o sea que no en lo individual y para una política pública no estaría para tratar de cortar esa idea. Lo que sí entiendo es que
este país, porque hicimos estudios de costos con relación al tema del alcohol, este país se gasta mucha plata individual y colectiva y del Estado en gastos directos o indirectos con el tema de este. Entonces, algo tenemos que hacer, sobre todo en el tema prevención. ¿Qué te referís? ¿A gastos de salud, por ejemplo? Sí, gastos de salud. De directos e indirectos. Pérdida de horas laborales de esta persona que no pudo ir a trabajar. Sí, por asistencia. Quedó Claro. en un momento que la persona puede trabajar, quedó con dificultades que no puede hacerlo. Muchas cosas, horas de CTI, mucha cosa que esto No le está haciendo negocio, digamos. No. Ahora, y en ese sentido, ¿por qué está clara la debilidad? O sea, una ley que no se aplica, que es vaga. O sea, ¿se va a avanzar en este quinquenio en una regulación, no prohibición? O sea, ya quedó claro que no, pero una regulación donde se pueda, digamos, de repente cambiar los lugares de expendio, capaz que limitarlos a determinados espacios, como ya se hace en otros países. Sí, vamos a intentar hacer lo que la ciencia plantea y lo que se pueda desde el punto de vista político histórico, claro. ¿no? Por decirte de alguna manera, digo, porque hay cosas que se pueden hacer en determinados periodos y otras que no. Por ejemplo, vamos a hacer en poco tiempo te estoy diciendo en un mes y medio, ya lo tenemos armado, intervenciones breves en alcohol, que son intervenciones que tienen que ver con en 3 intervenciones de 10 minutos cada una, que la puede hacer un asistente social, una enfermera, un psicólogo, un médico, de decirle, señor, señora, usted está tomando demasiado en tema cantidad de alcohol, usted debería tomar esta cantidad, nos vamos a volver a reunir en tanto tiempo para ver si mejoró esto, y después una tercera vez. Esto se llama intervenciones breves, esto tiene una enorme evidencia atrás de reducción del consumo, no reducción en número de cantidad. Ajá. Es decir, estás tomando 6 copas, tendría que tomar 3. Y esto... ¿Pero eso dónde lo harías? ¿En el sistema de salud? En el sistema de salud. En una sala de espera se puede hacer. Ajá. ¿No? Y entonces no necesariamente ocupás horas técnico y se puede trabajar. Pero ¿cómo se implementa eso? O sea, ¿qué iría gente, digamos, a las salas de espera a preguntar? Gente que está esperando para visitar al cardiólogo y viene la enfermera, en este caso, ¿no? Y le hace unas preguntas y con eso se discrimina si esa persona... La idea no es un diagnóstico, es ¿tiene o no tiene problema? ¿No? Digo, como en cosas grandes. Con 3 o 4 preguntas, enseguida encontrar... Sí. Entonces, estas cosas que son muy prácticas y que pueden mejorar la calidad de vida de las personas, aún siguiendo tomando alcohol. El tema no es cero, ley seca, ni mucho menos. Es decir, a ver, busquemos la evidencia, situaciones... Esto que estamos haciendo es internacional, modificamos unos parámetros que plantea el Ministerio de Salud de Chile, se hace en todo el mundo, en Uruguay no se hacen, la verdad no sé bien por qué, todavía no se instrumentaron las intervenciones breves, pero es algo muy conocido. Y ahora decías que prohibir, que por el lado de la prohibición no, sino todo lo contrario, pero la ley de alcohol cero en realidad fue para el lado de prohibir, ¿no? Con el diario del lunes, ¿mostró evidencia de que sea una ley realmente efectiva para mitigar el consumo o para prevenir accidentes de tránsito? En el tránsito sí, hay evidencia clara con relación al cambio en relación a los delitos fatales, los accidentes fatales, que han reducido la cantidad de alcohol que tenía esa persona en sangre o que no tenía. Tenemos otro tema con el tema cannabis también, ¿no? Digo que eso estamos intentando que en estos 5 años podamos adelantar también en esto que tiene que ver con el tema de conducción y cannabis, ¿no? Que hay poco control al respecto. Sí, y nos consta que hay mucha gente que consume el tema del cannabis. ¿No queda más en sangre más tiempo el cannabis? Te queda en sangre más tiempo, como unas 48, 72 horas, en relación no al pegue, sino a la capacidad motriz, o sea, a los reflejos. Entonces, ese problema, capaz que no es problema fuera del automóvil o fuera del vehículo, pero para hacer una maniobra capaz que te complejiza. Pero digo para el test. O sea, el test puede dar positivo. El test no es 0,0. El test te da como determinada cantidad. Entonces, en eso lo que evalúa el test es una cantidad importante de cannabis que
te impediría manejar adecuadamente. Y también pasa con los psicofármacos. Absolutamente, sobre todo con las benzodiazepinas. Estas sustancias que se utilizan tanto, ahora antes estaba la compañera con relación a todo el tema vejez, que se utiliza mucho las benzodiazepinas, que es una sustancia que genera dependencia a los 3 meses que empezás a darla, que a veces, aunque está generando dependencia no hay problema porque es una droga adecuada, pero que muchas veces se utiliza en forma desmedida. Bueno, en ese caso después hablaremos de la desprescripción de medicamentos, que es otro punto, ¿no? Pero de alguna manera el sistema de salud puede vincularse con el sistema de Contralor de Tránsito, por ejemplo, con la Junta Nacional de Drogas, puede interactuar para decir, bueno, tenemos un paciente que tiene libreta de conducir tipo tal y que en este momento está consumiendo, se le ha recetado tal cosa, en tal y tal horario no debiera manejar. ¿Puede existir ese mundo del futuro en el que haya una interacción saludable entre los servicios que se prestan? Tendría que. Yo creo que tendría que. Es muy complejo porque te das cuenta que estamos en una sociedad que hay muchas personas que desde que están medicadas a que se automedican y realmente eso en el tránsito específicamente es una complicación y hay que trabajar mucho. Y en esto yo creo que hay que dar mucha batalla cultural. Hay mucho tema que tiene que ver cómo soy ciudadano, ¿no? Digo, en este país, y eso me parece que incide en todo, desde cómo consumo drogas, cómo tomo en cuenta si consumo algo al otro, en el tránsito o en otras cosas, ¿no? Gabriel, has esbozado la idea de armar una suerte de inventario sobre los centros de rehabilitación no estatales que hay, digamos, a disposición de los adictos o problemas con sustancias. Te pregunto, y los que están mirando en este momento, ¿saben realmente las condiciones de los centros de rehabilitación que se ofrecen a la población? O sea, ¿saben cuáles son buenos, no tan buenos, malos? ¿El Estado orienta en ese sentido o no lo hace? Nosotros desde la Secretaría de Drogas, desde la Junta Nacional de Drogas, que es el organismo político en donde hay 9 ministerios representados, el prosecretario de la Presidencia y yo como secretario, estamos planteando que tenemos que tener un contralor de esto, ¿no? Sin duda que de la mano del Ministerio de Salud Pública, pero tenemos que tener un contralor, sobre todo el tema calidad. Si vos me decís, en 5 años, ¿qué tenemos que hacer en el tema tratamiento? Es trabajar en 2 cosas. Uno, en tener un sistema nacional de tratamiento, esto es, que haya una chapa en donde en una mutualista o en un centro público vos digas, esto está dentro de la red nacional de tratamiento, ¿no? Sea público o privado, no importa, pero está avalado y tiene determinadas condiciones desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la evidencia, que avalan de que este centro te trata bien de alguna manera, para que nos entendamos todos. Y esto tiene que ver con la calidad. Y esto tiene que ver con la calidad y con algo que yo insisto, que es la dignidad, ¿no? Uno por tener una dolencia no puede ser, hay determinados pasos en donde uno no te pueden pasar por arriba porque vos tengas una falencia, una situación de salud o compleja. Explotar económicamente, como pasa en muchas... En todos los centros de salud, como que vos no tengas que pelear por estar enfermo de alguna manera, claro, ¿no? Claro. Esto pasa en otros elementos vinculados a la salud, pero en el tema de drogas pasa mucho, ¿no? Vos seguís siendo una persona digna de ser respetada en todos tus derechos. Y a veces no nos queda claro, claramente no nos queda claro qué pasa de la puerta para adentro. Y queremos abrir la puerta y meternos adentro. Y esa chapa se le darían a algunos sí y otros no. Y sí. Y algunos muy extendidos que capaz que no tendrían la chapa hoy día. Puede ser. Sí, porque vos tenés que llegar a determinados parámetros de calidad mínima. Yo siempre me acuerdo en un país de Latinoamérica, había un psiquiatra muy connotado que lo que hacía decía la terapia del útero, ¿no? Entonces metía a la persona como en un horno de pan, ¿no? Lo metía ahí y lo tenía durante horas ahí adentro a esa persona. Y esa persona en este país de Latinoamérica era muy connotado.
Y esas situaciones, no digo que sean en este país, pero se llegan a dar en países muy cerquita acá y que son atropellos a los derechos humanos. Entonces, a veces en este tema hay mucha experiencia y a veces hay situaciones que no tienen nada que ver con la experiencia, que tienen que ver con quizá con ideas, con vinculaciones vinculadas a la religión. Y nosotros, por ejemplo, queremos trabajar con instituciones que trabajan en el tema religioso y la fe nos parece un parámetro muy interesante de trabajo. O sea, pero dentro de determinadas pautas y dentro de determinado respeto a los derechos humanos. Está bien. Gabriel, ¿en algún momento se implementaron políticas de reducción de riesgo, como por ejemplo poniendo carpas o en fiestas, explicándole al usuario lo que estaba consumiendo e incluso haciendo una pesquisa de lo que se estaba consumiendo? Sí. ¿Eso se vuelve a implementar? ¿Qué va a pasar con esa política? Nosotros tenemos una política de gestión de riesgos y reducción de daño que la vamos a poner en práctica y la vamos a seguir poniendo en práctica en lo que puede ser el tema diversión, en lo que tiene que ser el tema noche. Todo este tema de, esto se hizo en, esto que decís tú, de ver las sustancias, se hizo en una oportunidad, y a nosotros nos parece como bien interesante, pero será cuestión de la decisión de la Junta Nacional de Drogas si avanzamos en esto y poder instrumentarlo. Esto tiene que ver con la calidad de las sustancias que se consumen, de alguna manera en la misma línea del tema cannabis, ¿no? Digo, que se ha mejorado mucho eso. Para ordenar la próxima conversación que vamos a tener dentro de algún tiempito, cuando ustedes ahora lanzan en pocos días, ¿no? El 26 sí. Es que se... El 26. El 26. Cuando ya tengamos bien todos los ejes y todo lo demás, podamos bajar en específico algunas cosas. Si hoy tenés que mapear la problemática de la Junta Nacional de Drogas en cuanto al consumo problemático, ¿vamos por el alcohol? ¿El tabaco? Sí, yo te diría... ¿Psicofármacos? ¿Cómo es el orden? Yo iría por el tema prevención, o sea, iría para tratar de que la prevención sea una ciencia. O sea, la prevención de hecho es una ciencia a nivel mundial y nosotros no lo tenemos, culturalmente no lo tenemos introyectado de esa manera. Lo que hacemos es, tenemos un problema en el liceo, en el colegio del hijo, de la hija, llamamos a un experto, viene, da 2 charlas y parece que ya solucionamos el tema. Nosotros tenemos que tratar de, desde los primeros tiempos, empezar a trabajar en esto para empezar a crecer en situaciones que tienen que ver con educación socioemocional, ¿no? Yo te diría que esa sería como la primera pauta, más que empezar, vamos a trabajar en todas las sustancias. Pero me parece que, desde el punto de vista de la idea central, es armar un sistema nacional de prevención. Y ojalá también sea no intervenir después del daño, ¿no? No, por eso. Muchísimas gracias, Gabriel, por esta visita. Gracias a ti.